videíto más, niño Luisito, cuéntenos para dónde nos vamos a ir a joder. Vamos a probar la mejor sopa de gallina que hay aquí en El Salvador. Se supone que es la mejor, va. Sí, se supone, pero nosotros hemos probado por otro lado y no le han ganado las sopas de gallina de Caluco. Pero no vamos a ir al mismo lugar. Hemos visto otro lugar y vamos a ir a ver qué onda. Sí, en Facebook nos salió ese lugar y me pareció súper bonito, como un poco más privado, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Porque es pequeño y pues... Y bonito. Y bonito, ya van a ver ustedes el video que nos vamos a echar el día de hoy. Mira, la motito. Oh, chica, cosa seria. Es un restaurante que está a la orilla del río. Ajá, está a la orilla del río y está sobre la carretera, o sea que para ir a ese lugar no hay dónde perderse. Ajá, así que les vamos a dar unas tomas épicas ahí para que cuando si ustedes quieren ir, ahí va fácil van a dar, Van a dar súper fácil. De aquí de Sonsonate estamos como a 20-25 minutos y de San Salvador pongámosle de 1 hora a 1 hora y media. Sí, dependiendo del tráfico, esa es la hora que usted va a llegar, o sea que Caluco está... Y créanme que ese lugar hay tantos ríos para poderse bañar. Puros nacimientos de agua. Puros nacimientos de agua, o sea que ahí es un lugar bonito para irlo a explorar, para que ustedes puedan venir también. Así que nosotros hemos hecho una parada por aquí para meterle recarga al teléfono. Para andar internet. Ya estamos sobre la carretera. Aquí por Ágape, nos venimos por el lado de Sonzacate, bichos. Créanme de que hay que tener bastante cuidado para pasarse al otro lado. Allá vamos Motix. Vale, miren cómo está ahorita. Uy, sí que está fuerte el sol. Ya vamos para Caluco. A nosotros nos queda bastante cerca para poder ir. Es un lugar bien bonito. Y hay aguas termales como agua helada. O sea que las que vos querés irte a meter, si vos querés agua calientita, te vas a meter agua calientita. Y si querés agua heladita, también te vas a meter al agua heladita. Aquí vamos sobre el redondel, aquí en el desvío que te vas para Santana, Sonsonate, San Salvador. Ya estamos exactamente en la entrada de lo que es Caluco. Hay aguas termales y hay aguas frías. Aquí al gusto del cliente, donde usted puede venir a disfrutar también de la sopa de gallina, que es lo más común, más tradicional de aquí en Caluco, Sonsonate. Así que estamos a par de minutos de llegar a nuestro destino. Hay un rillito que pasa a la par de unas casas y ahí está el restaurante donde uno puede ir a comer. Así que esto va a estar riquísimo. Estamos en el pueblo de Caluco. Miren, aquí están ya las callecitas. Aquí está el parque. Miren qué bonito. Un parque pequeño, pero ahí está la gente relax. Miren. Agarré por el lado derecho llegando a la iglesia. Ve, sin casa que ya pusieron ahí donde dice Caluco. Bueno, miren, llegamos aquí a la escuela y agarramos para el lado derecho. Hemos llegado, niño Luis. Puchica, voy a querer meterte en el charral, vos. Es que vos cabal la querés dejar en la sombrita, va. Gran bayunco. ¿Ah? Para que no quede salida. Eso sí es cierto, porque las calles son angostas. Ya hemos llegado al lugar, se llama Restaurante Villa El Paraíso. Como les comentaba, a la orilla está lo que es el río. Se ve que está bastante lleno, hay bastante gente. Así que vamos a probar qué tan buena va a estar la sopita. Ya de ese lado, allá está lo que es Chute Cat, bichos.
Por lo que se ve ahí están arreglando también. Se está haciendo bastante comercial aquí, Daniel Luisillo. Es que Sonsonate lo tiene. Lo tienen, falta que lo escuran bastante. Todos agarran para Santana, Para las flores. para las flores. No, y aquí el principal, si quieren agua caliente y caliente. Y termales, pues aquí, mira. Sí, y si querés, mate, está cerca, está la ruta de las flores, están las playas, están los ríos. O sea, ¿qué más puedes pedirle a Sonsonate? Por lo menos en Nahuelingo hay 2 bañarios que están bien chivos. Esto yo les comentaba, miren, que a la orillita está lo que es el río, pasando, ya usted come de este lado y se baña del lado izquierdo. Qué chivo, Daniel Luisito, Sí, hombre. que te puedas bañar a la vez y comer, y más privado. Miren, aquí ya está el rillito, miren. Puchica, créeme que se siente bien fresquito, va. Sí, hay un montón de árboles aquí. Hay árboles, está el niño Luisito que adorna el río. Y sí, hay bastantes mesas allá. Ya me iré a buscar una. A ver si encontramos mesas, se ve bastante lleno. Se ve bastante lleno, pero aquí hay algunos. Vamos a ver dónde nos acomodamos. Ahí en la orilla nos sentamos y comemos, va, sin que haya mesa. Pues sí, Bueno, vamos a echar las beers. vamos a echarnos una. Sí. Andamos manejando la Motix. Es cierto, una, con una. No hace nada. No, la shota. sopita, la de Ilue. La sopita, Sí. ya, la respectiva sopita. Sí, ahí se va. Así que vamos. Va, miren, pues está bastante lleno. Va, de este lado hay mesas. Pero vamos a ir a ver allá arribita. Vamos a venir lo que es hasta el fondo. Se ve súper clarita. Luis le gusta rinconado. Bueno, vamos a venir hasta acá, miren, ve. Porque aquí pues ya estamos como, mira Luis, llévaselo al duque. Ah, el duque. Sí, el duque, lastimosamente. Falleció. Se lastimó. ¿Cuántos años tenía vos? Que tenía más de 10 años, creo yo. De verdad. Más entonces luego tenés... 15. Ajá, ¿y cuánto tenía el chucho? ¿Sabes cuánto se murió? Por ahí unos 5 o 6 años. Bien, duró unos 15 años. Ah, que sí, va. Mínimo. Ah, ese chucho era bravo, babo. Ese era loco. Está loco. Ya nos acomodamos, pues ya van a terminar de limpiar la mesa, nos hemos venido hasta acá al fondo, pues así pues no incomodamos a la gente, porque cuando uno está grabando ya como que despabila. En cambio aquí nos venimos a rinconar y aquí ya estamos más tranquilos, se ven que hay hamacas, hay como un columpio para echarte tus fotos. Si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos y van a estar a aparecer Fotos épicas. las fotos épicas, sí. Y aquí pues como todavía le están como arreglando, porque la vez que vimos no estaba tan así. Entonces hoy pues ya lo están modernizando, ya le están haciendo sus retoques, limpieza, entonces, pero es un bonito lugar, como les digo, es como bastante privadito. Está bien galán aquí, fresco. Solo que aquí nos pega un poquito el sol, pero estamos bien. Sí, Danielcito. Ya nos vamos a poner las tanguitas y nos vamos a bañar. Aquí están los precios de lo que son los combos de gallina con sopa, el combo 1, combo 2, combo personal, carne, antojitos, guarniciones. Aquí están ya lo que son las bebidas, está la agua, cerveza, pero no tienen regia, qué pedo. Porque no tienen regia ni Luisito, solo tienen Suprema, Corona, Estela, cerveza nacional. Bueno, cerveza nacional. Es de ver si tienen aquí las regias. Ya pedimos la orden, solamente eso por el momento. Vaya, está bien. Bye. ¿Le gustaría que les retire el menú? Sí. No vaya a perder. Gracias. Vale, pedimos el combo 1, vale $24, que te incluye, ustedes ya vieron, 5 sopas, una gallina entera, ensalada, cuajada, pero nosotros solo vamos a comer 2 aquí y la demás va a ser para llevar, pues sí, para que también la prueben la familia, ¿va? Y en todo eso que viene almorzamos, de ahí nos cambiamos, luego nos bañamos y quedamos. Esta es la receta que lleva el combo. Ok, gracias. ¿Y la gallina? Ya va a venir la gallina. Vale, miren. Uy, sí, ya me voy a retorcer la tripa.
Espérate, primero lo vamos a probar así. Luego le vamos a poner la cebolla, le vamos a poner limón, le vamos a echar en la cuajadita que rica. Espérate, vamos a probar. Very good. La miren aquí. ¿Vos te la vas a echar en la copa y yo me la voy a echar en la...? No, miren. Gracias, Gracias. gracias. Qué Primer bárbaro. lugar que vemos que tiene regia. Sí, fíjense que sí, primer lugar que vemos que tienen cerveza, pero la tienen así grande. Es que solo grande hay de esas. De esas muy pequeñas, Stefan. En lata. Lata es una cosa. Ah, bueno. Mi bebé. Fiu, fiu. Mi bebito fiu fiu. Fíjense de que yo nunca en mi vida he echado una cerveza en un vaso. Entonces ahórrense los comentarios, mejor acepto consejos. Que me digan que una inclinación de 90 grados, 160, en 1060, yo no sé. Ustedes ahí me... Bueno, yo me la voy a echar. Dicen, mira, Ajá. yo he visto. Va. Dicen aquí con espuma y aquí sin espuma. Va, ¿y Ya. cómo es mejor? ¿Con espuma o sin espuma? No sé. Ya nos jodieron, entonces. Y así. Con espuma ya querés. Sí. Pero ya se ve cómo ha cambiado, que hoy en copa quiere tomar la cerveza. No van a estar diciendo, Stephanie, mira cuánto, ay, no te puedes, ya me imagínate en copa tomando cerveza. Te voy a probar. Que esto hay que echarle, bueno, el vaso tendría que estar helado, eso sí, congelado. Tomando cervezas. Qué rica. Para el calor va. ¿Qué más pedirle a la vida? Ya va de inventora, ya va de inventar. No, pero tiene que ser mejor del envase. ¿Del envase? Como poquita. Pero es que está ya bien. Inclinarla. Ajá. Dicen que tomar la compañía te pega más. ¿Crees? Dicen, por eso no sé. Nosotros somos locos, vamos, casaca. Voy a terminar doblada. Un pelo en la sopa. Guácala, si es mío. Vaya. Le vamos a poner limoncito. Sabroso. Le vamos a poner quesito. Cuajada, eso no es quesito. Quesito. Vamos a poner uno. Le vamos a poner cebollita. No me gusta la cebolla, pero esta está buenísima. Es bueno. Mira que eso que se van a ir a los penas, Luisini. Porque esto está re bueno. Ah, espérate, hay que menearla porque le echamos limón. Está rica. Probala. Ya la vamos a probar. Hoy la va a probar el niño Luisito. Va, ahorita vamos a probar la que vos ya preparaste. Ah, va, para que dale. no sea lo mismo en el video. Ah, cabal. A ver. Poderoso. Va. Está bueno, no es paja. Está buena, va. nos No están es pagando paja, publicidad ni sí. nada, pero está bueno. Está bastante buena. Usted viene aquí a Caluco y quiere por lo menos bañarse y un rijito. Más privadito, va. Más tranquilo. Porque como ven, el río está bastante solito, no hay Despacho, no es hondo. Ajá, vaya Usted Luis, no puede nada. Sigue con cuánto es. levantarlo. Qué helada está. Está buena, va. Deliciosa. Va, ¿Y sabes sí. que es mejor tomarla en copa? ¿Por qué? Porque la raja aquí no se calienta con tus manos. Es Así como así. la reciba. Ajá. La vas echando de abajito y solo tomándote. ¿Te aguanta, va? Sí, hombre. Es un tip que Es cuando un te tip. chupes, agarra siempre la punta, no le hagas de abajo
porque su calor corporal va a hacer que se caliente más rápido. Así se tienen que echar. Ya llegó lo que es la gallina. Vamos a hacer esto para acá porque mira tantas cosas que hay que vos ni sabes a dónde ponerlas, ni Luisini. Bueno, nosotros estamos arrinconados en una esquina. ¡Che, mosca! Ey, mira toda la gallina te trajeron, Luisito. Mira, te voy a poner la pechuga. Mira qué rico. Mira, trae yemitos. Mira, para la fertilidad. No sabías vos que es para la fertilidad. Ya, para que cuaje yo la niña. Nada, para que cuajes de una. Mira, niño Luisito. Qué rica, mira. Mira. Arrocix. Mira. Mira qué rico. Bueno, qué rico se ve. Ey, mira, ahí te lo sirvieron la ensalada un plato de barro. De barrito, mira. Ajá. Y la mera coca que está allá. Pero como nosotros estamos con otra coca más rica, babo. Más, mira, niño Luisito. También. Y así quedó ya el platito, miren. Mira, este chile picará. No sé. ¿Pica o no pica? Uy, Está bravito. Para la sopita, entonces. a huevo, fíjate. Pues sí. Ahí está. Va, mira, aquí está ya la gallinita. Aquí te voy a poner aquí tu plato, amor. Me voy a servir yo. No por gusto, 2 piernas, la sopita y este cuerpo chicharroneado que está ahorita. ¡Ey! Pollito. Pasa la prueba de todo. Sopa, pollo. Todo. Solo en lo que sí se le dan las ventajas es el precio. Sí, Pero no te cobran la entrada, casi lo mismo venir gastando. sí, fíjate que casi lo mismo venís Tienes que pagar gastando. $2, creo yo, la entrada. Va, La por entrada y el persona. carro creo que también te cobran. Entonces viene siendo como que igual, va. Más barato en la comida, pero igual te cobran 3 kilos, te cobran No, la entrada. aquí solo el consumo, te bañas, todo bien chivo. Y atrás la baña popa, te dejas Sí, acá. no, si no, ya me voy a bañar. piscinazo, ¿qué? Ya me van a ver las lonjas. Va. Ya terminamos de comer. Niño Luisillo se acaba de echar una gran hartada. Y toda la vez, no, casi vos te la acabaste. Sí, yo me la eché. Y hasta Porque la vos no coquita que podés. no le vamos a abrir. No, allá está la coquita y ahorita yo me voy a ir acá. Bueno, esta es la toalla. ¿va? Sí, vamos a ir a subir esto todo rústico. Ahora nos vamos a parar las patas y allá está el cambiadero. Niño Luisito hoy no me va a llevar porque tiene que cuidar ahí está el droncito. Vamos a ver si lo podemos tirar porque en realidad hay bastante cables, aunque sea bajito para que medio vean ustedes. Ahí también para poder venir a almorzar, pero todavía están arreglando aquí y se puede pasar. Sí, se puede. Va, gracias. Va, mira, ahí están haciendo un plafoncito. Va, aquí está el cambiadero, miren, hecho de maderita y aquí pues ya ponemos nuestras cositas. Ojalá que no nos vayan a vigilar, aquí nos vayan a ver el fundillo. Va, mira, aquí pone uno todo. Va, aquí ya está seguro, ya no se abre, pero sí, fíjense, hay hoyitos por aquí, otro hoyito por aquí, también hay otro hoyo por aquí.
Hay otro hoyito por aquí. Hace falta que pongan como una sillita como para uno sentarse y pues estar un poco uno más cómodo. Ojalá que no nos vayan a ver fundillo. Y aquí está, no que me voy a cambiar, así que nos vamos a cambiar. Lo bueno que está el aire fresco. Miren, te cambias y no sentís ese calor como normalmente cuando te vas a medir ropa o cosas así, te fumigas adentro con un gran calor. En cambio aquí pues ya te entra la brisa, así que nos vamos a cambiar. Como les estaba diciendo, pues está bastante fresco para poderse cambiar. Está súper chivo, solo que todavía hay bastantes hoyitos ahí que te pueden ver, pero yo aquí con cuidado me estoy cambiando. Ya me quité todo, ya me puse lo que es la calzoneta. Ahora nos andamos chorcito también, no solo con el calzón, bueno, como con la calzoneta uno se baña, va. Está bien chivo, miren, bien fácil, bien fresco para cambiarte, no te da como que calor estarte desvistiendo, así que miren, solo que sí les hace falta lo que es la silla, como para sentarte y quitarte el... Yo los zapatos ya me los había quitado, entonces como que hace falta para que te sentes, te quites los zapatos. Me fui, aparecí. Va, me cambié, ya me puse mi traje de baño, así que ahora a disfrutar del rito. Hoy sí ya comí. Miren, créanme que solo porque no estoy bien, ahí hay hamaca para que te puedas acostar, dormirte, pero es que si yo me duermo, voy hasta el día siguiente, ya no despierto. Luis sabe, cuando yo la doblo, Daniel Luisillo, ni aunque me muevan, me pellizquen, yo no despierto para nada, a menos que ni Luisito traste y otro lado, que ahí despabilo. Pero ya descansamos un ratito en todo lo que nos bajaba un poquito la comida porque ya es algo tarde. Ahora vamos a disfrutar de lo que es este rillito que está por aquí. Miren, créanme que está súper rico, ya metí la mano, así que ahorita vamos a bañarnos. Se dejaron vender los biquinazos. Se me ve la panza. Se me ve la panza. Sí, bastante. Ahí me licuas. Va. Ahí me licuas. Para los que saben qué es licuar. Ajá, para los que saben qué es licuar, ahí me va a licuar la panza. Qué chivo lo de Photoshop, babo, que te pueden bajar las panzas, quitar las espinillas. Quitarme las espinillas. Sí, ya tengo toda chirajeada la cara, la deja limpita, o sea, ese programa sí es bien original. Por eso es que miren, dice, ay, pero fíjense, no me licúa las nalgas. No. Como él estira lo que es la foto, se estiran las nalgas, pero yo qué culpa. Pues sí. Espérate, vas a Estás a tirar. No, no, metete porque deben de haber piedrita. Sí, ah, está rico el agua, vos. Simón. Sí, no está como que muy helada. Solo que sí pone bien las patas porque si no, te vas a ir de culumbrón. ¿Está listo? Sí, aquí está un poco listo. ¿Hasta dónde te llega? Espérate, ya vamos a ver. No me quise tirar de un solo. Va, mira, no está hondo. Mira, hasta aquí me queda, mira. Está súper rica. No está helada, sino que ni tibia ni helada, sino que está en un ambiente súper bueno. Para estos calores que hace, créanme que es buenísimo. Porque en sí, en el centro de Sonsonate no hay un río donde vos te puedas ir a bañar. A menos que vayas a Nahuilingo. Ahí sí hay río para donde te puedas venir a bañar. Pero de aquí, cabal, al contrario, del centro de Sonsonate no hay donde poderte bañar. Entonces, aquí podemos venir a Caluco y nos podemos bañar súper rico. Ya me están haciendo el pedicure. Las chimbolitas. Sí. Metete, niño Luisito. Se deja caer, niño Luisillo. ¿Está tibia? Sí, no está. ¿Le gusta el agua helada? Ajá. Que solo con agua caliente vienen queriéndose bañar. Cabal. Está aceptando. La van a sentir helada, ¿no? Sí, todavía la van a sentir helada, Estamos va. acostumbrados a las aguas de Va, acá. mira, sí o no, niño Luisito, que donde nos hemos bañado no es nada el agua donde nos bañamos nosotros. No, ahorita el lugar de la casa que es agua No, acá es... mire, cuando bajada. pueda un suscriptor se va a bañar en la casa de nosotros y te digo que va a pegar el grito. No se baña. No se baña, no.
Porque en otro lado sí es bien calientita el agua. Hemos hecho ese examen y sí, el agua donde nosotros nos bañamos sí es helada. Helada, sí. Parece que es bajada de Tecosolva. Sí, no es paja. Y mira, caen esas florcitas ahí, ¿ves? No, así que, déjale. Hoy sí ya nos metimos. Ay, qué rica está. Ay, lo que está bonito es de que no está hondo. O sea, vos podés venirte, te quedas bien chill, bien relajado, sin necesidad de decir, no, es que está bien hondo, cosas así. Ahí hay una hamaca donde te puedes acostar. Yo me duermo, ni Lucio. Más con el clima Sí, aquí, bien rico. yo me duermo porque el agua está bien rica. Está bien rica. ¿Qué más pedirle la vida aquí en esa? Mira, es que mira, ahorita estamos en un río. En digamos en 1 hora, digamos máximo, estamos en la playa. No 40. Va, 40 minutos estamos en la playa. Si queremos ir a la Ruta de las Flores, a lo helado, estamos que 1 hora y media. Jalando de la playa para allá. Sí. O sea que Sonsonate lo tiene súper Todo créanme, cerca. Yo les recomiendo a Sonsonate que lo visite. Tenemos Caluco, tenemos Izalco, tenemos Naulingo, donde usted puede ir a probar los famosos nuegados, chilates. Ahí está el famoso Yankee, está el famoso pescadito de oro. Puede venir aquí a Caluco, que está cerca de Izalco, donde usted puede venirse a bañar a los ríos. Puede probar la famosa sopa de chorizo, iba a decir. Sopa de gallina, hay varios balnearios si usted quiere aguas termales. Si este video tiene apoyo, vamos a ir a un lugar donde es agua caliente, aquí mismo en Caluco. Ojalá no nos vean a ver el video. Entonces, si usted deja bastantes likes en este video, vamos a ir, no le puedo decir a dónde va, pero sí es un lugar de aguas termales que es bien calientita el agua, así para que ustedes puedan y puedan decir dónde podemos ir. Yo les estoy enseñando dónde ustedes pueden venir aquí a Zapopan a disfrutar, cosa que es un paraíso, la verdad, porque en el centro ya no hay río para que te puedas meter. Tú llenarte de piojos lo que puedes alcanzar, Balvin. Simón. Pero de aquí está súper genial, se los recomiendo que usted pueda venir aquí a lo que es Caluco, Sonsonate, está súper, mira, estaba viendo que están arreglando la entrada de Sonsonate, volaron todos los palos que hay ahí. A ver cómo queda. Ojalá que el alcalde haga algo bonito ahí, que en verdad sea un punto estratégico de decir, lleguemos a Sonsonate, Banio Luisillo. Pues sí, que la gente se anime a hacer más turismo. También que le dé más vida a Sonsonate, o sea, está la estación del tren, está la plaza ferroviaria, eso ya está bien muerto, eso deberían darle más vida, así como antes, ¿verdad, amor? Pues sí. Que en la calle la cerraban y ponían puestos de comida, ya la gente llegaba a comer, habían eventos, así que esperemos de que Sonsonate sea un departamento de que la gente diga, yo quiero ir a Sonsonate, porque de allí de Sonsonate agarra para la Ruta de las Flores.
Stephanie para la sopita que se comió. Bien dobladita queda esta muchachita, ¿viste? ¿Qué se puede Stephanie? Disfrutando de la... Ay, sí. Ay, güey, qué chistoso. No aguanté el rey. Sí. No, hombre, aquí venís vos y te costás, mira, bien vergón. Una hamaca encima de un río, ¿va? ¿Dónde has visto eso? De verdad, ¿Qué onda nunca ahí? se había visto eso en mi vida. Fíjate, una Sí. hamaca en medio de un río. Ujú. Y lo vergón que no es helada el agua. Bien Es rico. una temperatura ambiente que vos puedes estar todo el día y no te da frío. No, es Ya bien si salís rica. afuera y te da la brisita, Lógico ya que está sentís frío, que es ajá. frito, pero no. Bien relax aquí, mira. Déjame dormir, pues. Ya ni Luisillo se va a cambiar, hoy sí ya va. Sí, ya después de hacer la toma épica. Yo sé que no se voló mucho el dron porque lo que les explicaba es que hay bastantes alambres. ¿Cómo están avanzando alambres? Ajá, lo que estas cositas como que es telita van agarradas, entonces no lo podemos tirar ni por... Ajá, está el columpio, ni por los árboles, porque hay bastantes árboles alrededor. Toma que hacemos. Ajá, no Porque se no. ve. Allá va a quedar Pero prendido en queda un palo, sí. babo. Y hemos hecho también unos Tomas acuáticas, espero que les guste. Si les gusta esta clase de videos, dejen like para que eso sigamos es haciendo bien más importante, videos, porque sí. así nos vamos a dar cuenta que en realidad este contenido les gusta y vamos a seguir buscándonos Por más lugares ritos, bonitos, sí, ¿va? sí, es cierto. Y que comenten también, eso es bien importante. Pero como les vale, Pues sí, como no les importa. miren, como les dije yo, aquí llevamos más comida. Uy, perdón, aquí llevamos un plato de carne, las 3 sopitas que venían en el combo y la gallina que sobró, que nos pusieron. Como que nos pusieron chimolito. ¡Ah! ¡Qué rico! Nos pusieron cebollita también. Miren qué rico. Como les digo, aquí ya va la coquita que ni las tomamos. Preferimos echarnos mejor una beers. Ey, pero no, fíjense que estaba bastante buena. Se las recomiendo. Ustedes saben que nosotros no les vamos a recomendar lugares que la comida no sea buena. Solo eso sí que pues se tardaron un poquito en atendernos porque pues estaba bastante lleno, ustedes se pudieron fijar. Ya a esta hora ya está súper tranquilo, ya pueden venir, ya pues los atienden mejor porque en sí estaba bastante lleno. Nos tocó esperar un poquito, pero valió la pena porque la sopa en realidad estaba muy buena, la gallina también estaba buena, el arroz, la ensalada, ni se diga la cebolla. Ustedes saben que yo soy pero mala para la cebolla, que no me gusta. Pero esa sí estaba bien rica, valió la pena porque más que llevaba cebolla morada y la cebolla blanca. Y eso quedó un sabor bien rico, así que ni Luisito se va a cambiar. Vamos a arreglar las cosas, me voy a poner los zapatos, me voy a peinar. Y lo bueno es que ya andamos el baúl que María nos dio, buena onda. Y ahí vamos a llevar las cositas. Miren la perrita, bien galán ahí durmiendo. A unos perritos les dimos lo que es los huesitos, se los dimos porque pobrecitos, los chuchitos. Maestra que ya está parida, todas las chichas guindando tiene, pero ahí está bien galán durmiendo, guachen. Aquí no ha pasado nada, va, niña Sefa. No. Miren, ustedes no lo vieron en el video, pero ¿saben qué? Me harté 2 piernitas y 2 alitas. Hey, es verdad. ¿Sí o no, amor? Sí, es que están deliciosas. Sí, estaba diciendo de que el surtido ese de cebolla Da estaba... hambre. Y a mí no me gusta la cebolla, pero ahí sí le eché a la sopa, la ensalada. Estaba buenísima, así que voy a terminar de sacar las patas y no nos va a apestar, bicho, a puro pacuso. Caluco es bastante reconocido por sus nacimientos de agua y uno de ellos que podemos encontrar aquí a la orilla de la carretera, miren. Y aquí se va para abajo todo el agua. Y miren, ve. 4 por dólar. ¿A cómo están los limones? 4 por dólar. Deme $1. ¿Y los aguacates? ¿Y los aguacates cómo los tienen? ¿Cuáles son las 2 por el dólar? Aquellos. Los más pequeños. Los más pequeños. Ah. No, Ey, mira, si aquí tiene más. Deme $2. mira, enseñarles más. Ya te mangas usted.
¿Qué clase de mango es? Panadés y aquel tome. ¿Cómo? Panadés y tome. ¿Panadés? Tome. De veras, nunca había escuchado esa clase de mango. ¿Cómo los tienen los mangos? Sí, yo tengo esa bolsita. ¿A cómo tienen los mangos? En bolsitas, miren, aquí tienen naranjas, tienen zapote, tienen papaya, tienen guineo, tienen plátano, tienen bastante. Vanio Luisini, ya llevas vos tu bolsa de... No, es que está bastante caro, es cierto. Va, así que vamos a pagar. Ya salimos aquí a lo que es la carretera, ya aquí al desvío de Caluco. Aquí sí hay que tener pilas porque miren, vienen tráiler, camiones, carros, bicicletas, hasta los pollos vienen ahí, miren, ve. Hay que tener bastante cuidado al cruzar la calle. Créanme que aquí hay bastantes, pero bastantes accidentes. La verdad hay que tener bastante cuidado a la hora de cruzar la calle, calcular bien el tiempo, porque si no, te pasan machucando. Espérate. Va, dale. Mira cómo se quedó topado aquí, ve. Miren, les digo que es bastante peligroso porque los carros vienen sumamente rápido, porque es obvio, porque es carretera. Entonces hay que tener bastante cuidado. El otro se le pegó bien atrás a Luis. Mi gente hermosa, hasta aquí terminamos el videito de ahora. Espero lo hayan disfrutado un montón. En realidad yo lo disfruté bastante. Ya pudieron ver ustedes, la sopa está recomendadísima de ahí. Así que si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal. Nos vemos no sé cuándo, no sé dónde, pero que ustedes van a tener contenido, lo van a tener. Nos vemos hasta la próxima.